La psicología, tal como se enseñó en su principio, acuérdense que la psicología no es una teoría, no es un sistema, no es algo que se lleve enseñando hace muchos, muchos, muchos años, como la historia, como la filosofía, como las ciencias, como la astronomía, como la medicina. No. La psicología se inició, sin llamarse psicología, en el año 1893, al revés, con un libro de Sigmund Freud que se llamó Introducción a la interpretación de los sueños o Enciclopedia de la interpretación de los sueños. Hay dos versiones diferentes, aunque es un solo libro. Mejor dicho, son dos libros, pero dos volúmenes de una misma edición. Entonces, de inmediato, Freud siguió abundando. Eso fue una especie de tentativa, algo que escribió esporádicamente. Y de repente escribió Introducción a la teoría del psicoanálisis, que fue lo que realmente quedó instituido. No la psicología, sino el psicoanálisis. Eso ocurría en el 1916. Es decir, que estábamos empezando en 1900. Progresiva y paulatinamente, la introducción a la teoría del psicoanálisis fue adquiriendo una divulgación asombrosa, una fama inconcebible. No solamente en el mundo de las universidades y de los estudios, de la investigación, de la búsqueda, sino que sobre todo en el mundo de los mismos profesionales que habían pensado muchas veces en que debía de existir algo que era más o menos como la mente. La mente no se estudiaba, la mente no se conocía. Todo era considerado, tratado desde un punto de vista neurológico. Es decir, que se trabajaba el sistema nervioso, problemas del sistema nervioso, pero no de algo que no tenía peso, que no tenía color, que no tenía forma, algo que no se sabía cómo era y que era la mente humana. El primer profesor que se interesó, estoy hablando en el mundo moderno, porque naturalmente los que se apasionaron pensando en la mente humana fueron los filósofos de la antigua Grecia y sobre todo las tremendas culturas de la remota antigüedad, como los caldeos, los asirios, los parsis, los sufis, los mazdeístas, los tibetanos, los chinos, los japoneses, etcétera, etcétera, los budistas. Toda esta gente se preocupaba mucho en detectar y saber y comprender qué cosa era la mente humana. Pero Occidente no se había nunca interesado en detectar, en descubrir, en comprender qué cosa era la mente humana. Aconteció pues que de repente sí, sonó la flauta por casualidad, cuando Sigmund Freud arrancó con el psicoanálisis. El psicoanálisis, de todas maneras, en un principio fue titubeante y era una ciencia que trataba solamente enfermedades mentales. El psicoanálisis iba orientado a problemas que eran clínicos, es decir, que representaban una deficiencia mental. La mente es interesantísima en el momento actual porque ha pasado de ser un campo clínico o un campo que pudiéramos llamar patológico. Patológico quiere decir que es de enfermedad, es decir, que es problemático, que representa una condición que es defectiva. Eso ya no interesa. Sí, es un campo clínico que existe. El psiquiatra es el que ahora se ocupa de lo que entonces se creía que debía de haber sido la psicología. El psiquiatra trata solamente con enfermos mentales. El psicólogo no. El psicólogo trata con personas que son completamente, para que nos entendamos, lo tenemos que decir con un vocabulario, con un léxico, con una nomenclatura que sea bien asequible, bien fácil. Las personas que están bien de la cabeza, que no están enfermos mentalmente, pero que tienen problemas mentales en el sentido de que emocionalmente, psicológicamente,
espiritualmente, místicamente, después de pasar por la emoción y por lo psicológico, entramos en un campo que es un poco delicado y que es el psíquico. Y existe un campo ligeramente más complicado todavía, que es el metapsíquico. Y en estos campos todas las personas pueden tener dificultades o problemas. Problemas de comportamiento, se pueden sentir disfuncionales, etcétera, etcétera. Pero no representa que estén enfermos, que estén mal, en el sentido clínico de la palabra. Por lo tanto, todo ha ido cambiando progresiva y paulatinamente hasta el momento actual, momento en el que llevan ya muchos años en que empezaron a trabajarse las psicologías. Se llamó la primera transpersonal, la segunda se llamó interpersonal y la tercera transaccional. Y eran psicologías que trataban siempre de la relación de los seres humanos, de la relación de los seres humanos y las dificultades que existían entre la relación de los seres humanos y sobre todo cómo los seres humanos afectaban a los otros seres humanos. Naturalmente, la relación que afecta a los seres humanos en la misma edad y en el mismo tiempo es lo que estudia la psicología transaccional. Pero es que nosotros estamos hablando de cibernética y nos estamos refiriendo a que todo ser humano está tremendamente afectado por lo que ha pasado en su niñez con su familia, cómo lo han criado, cómo lo han educado, cuáles fueron los traumas que este niño tuvo en sus diferentes etapas, porque el niño, dijimos, pasa una primera etapa que es un bebito, y después de ser una criaturita, un bebito, ya evoluciona un poquito más y empieza a trabajar su mente, a pensar, y entonces pasa a ser un niño. Y después de unos años de niñez, el niño y la niña pasa a ser muchachito. Y después de ser muchachito, en el que ya tiene una mente intelectiva que tiene significado, que entiende y comprende, la emocional siempre sigue igual, sensitiva, se afecta, se altera, se deteriora, todo lo que ustedes puedan imaginar, que son las programaciones del ser humano. Inmediatamente después de esta etapa viene la más importante de todas. Es la etapa en la que el niño empieza a tener, el muchachito empieza a tener ya una personalidad de hombrecito, que es la prepubertad, antes de entrar en la pubertad. 10 años, 11, 12, 13, 14. Antes era más retrasada, más retrógrada, más retardada que lo que es ahora. Ahora existe como un desarrollo prematuro de la pubertad. ¿Por qué? Porque existe un mundo lleno de estímulo sexual. Es decir, hay mucha visión, hay mucha publicidad, hay mucha propaganda, hay mucha computadora, hay muchas fotografías, hay mucha difusión. Entonces, naturalmente, está afectando la evolución normal, biológica del ser humano. Y después viene la última etapa en la que el muchacho, no es todavía un hombre, es la adolescencia, hasta que llega a los 18 años en Estados Unidos, a los 21 en los países europeos. A los 21 años ya el individuo es adulto, ya el individuo es responsable, ya el individuo no pasa, ya no entra dentro de la psicología cibernética más como consecuencia, resultado, efectos de la psicología cibernética. Ok, eso es en líneas generales. Todo eso ha determinado, y ahora empezamos a hablar en serio, que la psicología ha evolucionado de una manera asombrosa y que se ha llegado a un punto en el que se ha descubierto evidentemente, categóricamente, específicamente y taxativamente, que la mente humana tiene muchos recursos, muchas capacidades, muchas posibilidades, un potencial incalculable, gracias al cual el ser humano tiene el derecho, la facilidad, la posibilidad, la probabilidad
de ser inmensamente feliz, de ser un triunfador, de conseguir, lograr y alcanzar muchas cosas que hasta ahora nunca se había imaginado que el ser humano podía conseguir. Todo eso ha dado una panorámica distinta a la historia de la humanidad, porque la época que estamos viviendo, que hemos empezado ya de una manera intensiva, precisamente en este trimestre, o semestre, como se llama ahora, es precisamente la nueva era de la mente humana, o la era de la nueva mente humana. Pueden llamarlo como ustedes quieran. Se le llama la era nueva de la mente, o la nueva era de la mente, o la mente de la nueva era de la mente humana. ¿Por qué? Porque sí se ha descubierto que los recursos que el ser humano tiene le permiten vivir de una manera infinitamente distinta, extraordinariamente diferente, incalculablemente interesante, apasionante, fascinante, cosas que no se habían nunca conocido en la historia de la humanidad. En este momento son caballo de batalla a través de todo lo que se va y se ha ido descubriendo, estableciendo, incorporando, detectando, investigando. Ya como ustedes saben, las universidades están apasionadamente, intensamente, inmensa cantidad, cientos, miles, millones de expertos en el mundo entero están en este momento consagrados a este tremendo movimiento que en nada cambiará por completo la faz del mundo. Una de las primeras lecciones interesantes de verdad, una de las lecciones más importantes para comprender el gran cambio del ser humano en el momento actual, es el descubrimiento de lo que llamamos la mente consciente e inconsciente y la mente subconsciente. La mente subconsciente tardó muchos años en ser admitida, en ser reconocida, en ser estudiada y en ser aplicada en toda su polifacética, múltiple e infinita cantidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente es una mente muy difícil de detectar. Vamos a ver en qué consiste. Y así empezamos y después arrancamos ya con el primer ejercicio, que es un ejercicio que nos ayudará a acabar de aprender a respirar. Vamos a ver, vamos a desplazarnos ligeramente hacia este lado, porque es aquí que tenemos el increíble póster, que es una reliquia familiar, pero que es la gran solución que nos va a enseñar. Esto que ustedes ven aquí, ya lo hemos explicado varias veces, aunque nunca hemos explicado esta lección antes, pero hemos utilizado ya este póster para hablar de diferentes descubrimientos, de diferentes aplicaciones de la mente humana en nuestra vida. ¿Se acordarán de las 4 identidades que tanto representó? Bueno, se acordarán de tantas cosas porque hemos hablado mucho sobre los 2 cerebros. En un principio dijimos, y lo repetimos una vez más, se dijo durante mucho tiempo que el ser humano había imaginado que tenía un solo cerebro. Esos 2 diferencias que están pintados diferentemente, nunca se imaginen ni supongan que el cerebro tiene 2 colores así. Nunca, de ninguna manera. El cerebro es un color así como marfil, beige, es una masa más o menos licuefacta que en realidad tiene un solo color y tiene una misma densidad y tiene una pareja
idéntica, peso y forma, tanto en un lado como en el otro lado. Da la sensación de que necesariamente tiene que ser un solo. A través de los 5 sentidos, es decir, estudiado sensorialmente, de ninguna manera se puede nadie imaginar que los dos cerebros estén tan perfectamente y específicamente diferenciados como descubrió Roger Sperry en el año 1982. Quizá no sea cierto que él lo descubrió en 1982. Él llevaba trabajando denodadamente, intensivamente, más de 30 años. Desde sus primeros estudios, desde su primera tesis estudiantil, desde un principio, desde que él empezó a estudiar fisiología, anatomía, es decir, morfología física, él instantáneamente se empezó a interesar en la diferenciación, en la categorización de los dos cerebros. Pero en 1981 él llegó a una solución y en el 82 lo divulgó. La tesis doctoral de Roger Sperry, en la que colaboró también Michael Gazzaniga y diferentes genios de orden menor, fue un colapso mundial, una compulsión inconcebible. Tan poderosamente descrito, tan infinitamente claro, tan específicamente documentado era el trabajo, la tesis de él, que mereció inmediatamente el premio Nobel. Dio la casualidad de que había diferentes premios en fisiología. Y, diferentes opciones, es decir, se habían propuesto diferentes trabajos. Y eran todos de notable valor, en realidad. De manera que el premio Nobel de este año hubo que compartirlo entre 3 premiados. Pero de eso ni se habló. Es decir, nadie se acordó ni de los 2 otros premios, ni nadie habló de ellos, ni fueron tomados en consideración, ni nada de nada. El premio Nobel de Roger Sperry ha sido uno de los premios Nobel que han existido en la historia de la humanidad. Es decir, es muy posible que habrá 1, 2 o 3 premios Nobel en ciencias especialmente. Claro, hay premios Nobel que tienen una rara dimensión, como por ejemplo el Premio Nobel de la Paz de Madre Teresa de Calcuta. Pero eso es diferente porque son otra dimensión y otras características y otra proyección. Pero en realidad el Premio Nobel de Roger Sperry en el campo científico fue algo que convulsionó completamente y sigue convulsionando. Seguimos viviendo las consecuencias, los efectos, los resultados del descubrimiento de este Premio Nobel. Esta clase que hoy estamos impartiendo es consecuencia de este inconcebible acontecimiento universal. Nadie se pudo nunca imaginar que teníamos 2 cerebros y que cada uno de esos 2 cerebros era el recipiente de una mente que era lo que realmente era totalmente distinto. Porque realmente, si ustedes lo toman en consideración tal como es desde el punto de vista práctico, los 2 cerebros no son diferentes. Claro que son diferentes por su contenido neurológico, fisiológico, físico, anatómico y orgánico sobre todo. Pero lo curioso es que lo que encierra cada uno de estos 2 cerebros, que son 2 diferentes mentes, sean tan diferentes, tan absolutamente distintas la una de la otra, tan contrastantemente diferentes. Después que ha ocurrido esto, después que ya hemos tenido que aceptar que tenemos un cerebro distinto para el pensamiento y un cerebro distinto para el sentimiento, y después que hemos ido estudiando las consecuencias, los efectos y las complicaciones y combinaciones que se pueden hacer, el resultado es asombroso, es verdaderamente impresionante. De estos 2 cerebros uno piensa, es el de la izquierda. De estos 2 cerebros uno siente, es el de la derecha. El cerebro que piensa no siente. El cerebro que siente no piensa. Debido a que el ser humano piensa y siente a la vez, él no piensa en esta tremenda diferencia que tiene en esos 2 cerebros.
Porque en un momento determinado él piensa cuando le da la gana y en un momento determinado él siente cuando le da la gana. Y por lo tanto no nota la diferencia constitutiva, la diferencia que él tiene de sus dos cerebros. Eso empieza a cambiar cuando lo que yo acabo de decir resulta que no es cierto. Lo que yo acabo de decir, que lo he dicho muy taxativamente, he dicho que cuando el ser humano quiere pensar, piensa. Y cuando el ser humano quiere sentir, siente. No. Muchas veces el ser humano quiere pensar y no piensa, sino que siente. Muchas veces el ser humano quiere sentir y no siente, sino que piensa. Y él no se da ni cuenta. Este es el gran problema del ser humano. El problema que cualquiera de ustedes pueda tener. Vamos a poner un ejemplo, un pequeño detalle. Imaginemos que el ser humano empieza a pensar. Imaginemos que de repente hoy, por ejemplo, que estamos hablando de las dos mentes, yo hago un ejercicio y les digo a ustedes, vamos a hacer un ejercicio sobre la mente que piensa. La mente que piensa, que es esta mente de aquí, esta mente de aquí, es una mente que tiene, por lo tanto, consciente e inconsciente. Todo lo que hacemos pensando, todo lo que hacemos razonando, todo lo que hacemos analizando, todo lo que hacemos entendiendo, comprendiendo y queriendo entender, es consciente. Yo les estoy hablando ahora a ustedes conscientemente. Mejor dicho, la mente que está hablando en este momento es consciente, mi consciente. Indiscutiblemente, esta mente consciente que yo tengo despierta en ustedes la mente consciente que ustedes tienen. Porque si no fuera conscientemente, no nos podríamos entender. Es así de tal forma que las personas se ponen a analizar y ustedes van pensando lo que yo voy diciendo. De tanto en tanto yo hago preguntas y les digo, ¿ustedes comprenden? ¿Ustedes entienden? Ustedes me dicen, sí. Y digo, hay algo que no entienden. Ustedes me dicen, eso no lo entendí, tal cosa no lo entendí tampoco. Eso no sé qué quiere decir. Y entonces nos esmeramos, ustedes en entender y yo en hacerme entender, para poder conscientemente entendernos. Por lo tanto, estamos trabajando con la mente que piensa. Muchas veces se puede dar el caso de que hagamos un ejercicio en el que ustedes piensen lo que ustedes quieren lograr. Y puede ser que el ejercicio lo hagamos muy concentradamente. Hemos ido desarrollando ya cierta concentración mental. Hemos ido aprendiendo ya a deducir, a descubrir, a reconocer qué es lo que a mí me gustaría conseguir, qué es lo que yo quisiera hacer, qué es lo que yo no he podido conseguir todavía y quisiera dedicarme a lograrlo, cuáles serían mis objetivos, Este pudiera ser el ejercicio y sería un interesante ejercicio. Ustedes cerrarían los ojos y yo les diría a ustedes, dando pie, inspirándolos, incitándolos a que ustedes fueran pensando, analizando, deduciendo qué es lo que a ustedes les gustaría conseguir, alcanzar, lograr, obtener. ¿Cuáles serían sus objetivos? ¿Cuáles serían sus metas? ¿Cuáles serían su propósito máximo? Lo que ustedes quisieran lograr en este año que empieza, dado que es el curso, o el año, o la era de el triunfo de la mente. Y de repente descubriríamos que aquello que queremos poner en efecto, aquello que queremos conseguir, aquello que queremos convertir en práctica, a veces no es tan fácil. Porque la mente que quiere, la mente que puede, la mente que siente, de repente se interfiere.
Y tú puedes tener grandes propósitos, grandes planes, y de repente no se sabe por qué. En tu interior hay algo que te dice no. Empiezas, por ejemplo, a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. O de repente empiezas a tener temor, miedo de que no te estés equivocando. O empiezas a desarrollar una desconfianza en ti mismo. O empiezas sencillamente a no poder. Empiezas a estudiar, empiezas a trabajar en tu plan, implica tener unos grados, empiezas a presentarte en los exámenes. Cuando llega el día del examen, algo te bloquea, no puedes explicar, no puedes hablar, te confundes, no te acuerdas de lo que estudiaste. Le dices al profesor, yo lo sé porque yo lo estudié, pero si yo me sabía completamente de memoria todo eso, entonces el profesor le dirá, sí, pero tiene un bloqueo. O se ha inhibido, o sencillamente no le va a hacer caso, no lo va a creer, y se va a creer que es una excusa. Esta mente, la de este cerebro, no es consciente, ni es inconsciente. Es tu subconsciente. Tu subconsciente. Eso que estamos aprendiendo es algo que, a pesar de que se sabe desde hace años y años, décadas, es decir, que la mente es subconsciente, se sabe desde hace... Bueno, los famosos libros sobre la mente subconsciente son los del rector de la universidad, el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oxford. Escribió 41 libros sobre la mente subconsciente. Se llama Joseph Murphy. Y el más importante de todos es la mente subconsciente, la que explica cómo es la mente subconsciente. Pero hay otros volúmenes, como El poder de la mente subconsciente, como las diferentes manifestaciones de la mente subconsciente aplicadas al mundo transpersonal. Este es uno de los más interesantes de todos sus libros, aunque los 41 son especiales, verdaderamente particulares todos. Entonces, ¿en qué consistiría la mente subconsciente? La mente subconsciente es aquella mente que existe en nuestro interior y que nosotros la sentimos cuando de repente se manifiesta y que encierra todos nuestros cambios psicológicos, todas nuestras maneras de ser, todas nuestras programaciones cibernéticas, todos nuestros acondicionamientos, todos los reflejos acondicionados que en un momento determinado se manifiestan y se convierten en un estímulo tremendo. Y hasta que no estudiemos, o hasta que no la comprendemos, o hasta que no nos hacemos cargo de ella, somos víctimas de la mente subconsciente sin que sepamos exactamente en qué consiste, ni cómo, ni dónde, ni por qué. No tenemos más que 3 mentes. La mente consciente, la mente inconsciente, que es la anulación de la mente consciente, y la mente subconsciente, que no se elimina nunca, que sigue despierta, que sigue activa constantemente, tanto cuando dormimos, cuando estamos en vigilia despiertos, como cuando estamos anestesiados. Siempre el subconsciente está funcionando ahí. No se manifiesta, quiero decir, no nos damos cuenta porque es el consciente el que funciona durante el día y deja de funcionar durante la noche. Y durante la noche, aunque el subconsciente funciona en nuestros sueños. Es decir, estamos soñando durante toda la noche, 5 veces. Y en cambio hay muchas personas que dicen, yo no sueño nunca. Y están convencidos de que es así, de que no sueñan nunca.
pero es que quieren decir que sueñan, pero la mente consciente no detecta, no reconoce, no se entera de que la mente subconsciente está soñando. Solamente cuando hay un interés especial de la mente subconsciente por hacerle al individuo en cuestión, hacerle saber el aviso, la noticia que le quiere hacer conocer a través del subconsciente, es que entonces la persona descubre, es que entonces la persona se da cuenta de que ha soñado y de que lo que ha soñado tiene un significante, y este significado muchas veces lo tiene que estudiar, porque como no es una mente consciente, no le dice el significado tal como la mente consciente se lo comunicaría, sino que se lo indica de una manera completamente sensorial, es decir, como si dijéramos a través de sentimientos y vivencias que a veces no son tan fáciles de interpretar. Ustedes entienden perfectamente la dificultad que puede producirse entre que tengamos una mente que entiende y una mente que no entiende nada. ¿Alguna vez ustedes han estado pensando que ustedes querían hacer algo, que ustedes tenían determinadas intenciones y han puesto mucho empeño en ello, se han propuesto conseguir algo y no lo han podido conseguir y no saben por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay una costumbre, hay un hábito que se llama procrastinación, que tú sabes que tienes que hacer algo y tú lo quieres hacer y te haces el propósito de hacerlo y de repente empieza, no se sabe por qué, empieza a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y llega y pasan las horas del día y dice, ¿y qué me habrá pasado? ¿Y por qué yo he hecho esto? ¿Pero por qué no he hecho lo que yo dije que iba a hacer? ¿Pero por qué me he puesto a distraerme en tal cosa? Ah, no. Empecé a preparar todo porque lo quería hacer tan bien y lo quería hacer tan perfecto que preparé los papeles, preparé el lugar, Después que había preparado todo ya no tenía ganas de hacerlo, dije, mañana no lo voy a hacer. Al día siguiente lo va a empezar a hacer y le pasa lo mismo. Es decir, que lo va dejando. ¿A ninguno de ustedes no les ha pasado nunca eso? Eso se llama procrastinación, que en español quiere decir dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y así te pasa un mes y dices, ope, pues yo tenía un plazo de un mes nada más y me ha pasado el mes y no he podido hacer nada. Y así es que vas haciendo eso. Todo eso que estamos explicando son los problemas del subconsciente. Esta mente que estamos diciendo que es el subconsciente es la mente que te falla completamente. A veces hay problemas. Yo tengo un cassette que no sé cómo se llama, que tiene la historia de un muchacho español que quería ser arquitecto, que es una historia que es de campeonato. ¿Usted sabe cuál es? Que se llama tabú. Hay casos en los que tú tienes un tabú mental, porque cuando eras pequeñito, este muchacho, cuando era pequeñito, él le dijo a su papá, ¿cuándo yo voy a poder ir para Madrid? Y el padre, cosa que es muy de padre, entonces le dijo, no hombre, no, si tú te vas a quedar con la finca, tú te vas a quedar con las manzanas y tal. Y entonces le dije, pues yo quería estudiar, pero si tú no sirves para estudiar, tu hermano sí sirve para estudiar, el mayor y tal y cual, y el otro también sirve para estudiar, pero tú no, tú eres como yo, tú eres del campo, tú eres campesino, tú eres tal, y eso se llama tabú. Cuando un padre te dice que tú no puedes hacer eso, que no vas a poder, y entonces él por dentro se le quedó marcado que él no servía para. Y bueno, y pasó el tiempo, y el padre murió, y él se quedó con todas las manzanas, y él vendió todo, hizo un negocio tremendo, pero no era feliz, porque él quería ser arquitecto, y por fin se lanzó para ir a estudiar. Ustedes no pueden saber lo que le pasó, la de cosas que le pasaron. Hay un tipo de bloqueo que es muy común, que en el campo cibernético de las programaciones de las personas tiene historias, no se pueden imaginar en los cientos o miles de casos que yo he tenido. Hay casos en los que ese es un bloqueo de amnesia, en el que el niño o la niña crea todo un reducto de amnesia alrededor
que le impide tener acceso a este recuerdo, a esta remembranza, a esta conexión que resolvería completamente todo el problema. Por la sencilla razón de que en la época en la que pasó el trauma, que es de lo que se trata, es un trauma, entonces en el momento en el que pasó el trauma, el niño creó este estado de amnesia para poder sobrevivir. Porque él interpretó, los niños no interpretan nunca las cosas al derecho, sino al revés, porque son apocados, tienen miedo. Y generalmente es así, porque no los entenderían. Entonces se produce un bloqueo de amnesia que le impide completamente asociar lo que le pasó con las reacciones que está teniendo ahora. Entonces tú descubres en esta persona que tiene una serie de manifestaciones, una serie de reacciones extrañas, una serie de comportamientos. Y por la experiencia que uno tiene, recuerde que en psicología pasa lo mismo que con el diablo, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y el psicólogo sabe más por el psicólogo viejo que por diablo, porque has vivido tanto que tú tienes una percepción, como que detectas lo que está. Y tú le dices, usted, vamos a tener que hacer una regresión con usted, o producir una catarsis. Hay una palabra griega que es de Aristóteles, que se llama catarsis. Cuando a una persona le pasa esto, que tú ves que la sintomatología que el individuo manifiesta, presenta, es que tiene un bloqueo interior, entonces tú dices, no, vamos a hacer una meditación. Claro, tiene que practicar un poquito de meditación, cerrar los ojos, concentrarse, pensar en cosas, y después poquito a poquito, porque el secreto de la meditación es llegar a un nivel que se llama alfa. A medida que tú te sientes y empiezas a descender, a relajarte, llega un momento en que tú te desconectas del mundo exterior, pierdes todo lo que es el mundo que te rodea, y ahí es donde tú entras en el nivel de alfa. Y aquí en el nivel de alfa es donde se pueden producir en el subconsciente los grandes milagros. Cuando tú vas provocando hacia donde tú crees que la cosa ocurrió, eso por ejemplo es espantoso. Los casos que yo he tenido, asombrosos, inconcebibles, de muchachos por ejemplo que han sido violados, abusados sexualmente, o muchachas o mujeres, pero siempre tienen que ser niños, que eran niños, y no pueden recordar en absoluto, pero en cambio tienen después disfuncionalismos. Son mayores, son gente ya, y siendo mayores y adultos no pueden funcionar sexualmente correctamente. Es decir, que funcionan anacrónicamente o tienen bloqueos, inhibiciones totales. Entonces, cuando tú produces la catarsis, entonces viene el momento en que la persona rompe todos los moldes de la amnesia que había alrededor y entonces vuelve a vivir exactamente el momento aquel, como si fuera el mismo momento en que lo vivió. Es inconcebible. Porque fíjese que cuando la amnesia es así completa, no hay manera, se hacen tanteos, se hacen conversaciones, insinuaciones, para ver si la persona va asociando y dice, yo tengo la impresión a veces, ¿no? Yo tengo la impresión de que yo fui molestado sexualmente. O yo tuve la impresión, yo tuve el caso de un muchachito que el padre era alcohólico y de repente lo encerró en un closet colgado. Lo colgó pies para abajo en un armario para castigarlo. Y después se fue y le cayó una borrachera de esas tremendas, y entonces en esta borrachera tuvo un delirium tremens, un ataque de borrachera que da unas visiones y tal y cual, y lo tuvieron que meter en un hospital. Y se pasó en un hospital 3 días, y el niño colgado en el closet por 3 días. Fíjense ustedes, y este niño se quedó sin sentido. Cuando lo bajaron, el niño estaba desmayado. Entonces lo bajaron, lo reanimaron,
recuperó la vida y todo, pero nunca más pudo recordar nada de lo que le había pasado. Es decir, que tenía un bloqueo de inhibición completa y total. Y eso hubo que revivirlo con 2 procesos de catarsis. Pero él no servía para nada. Era un niño que era bien espabilado, bien inteligente, bien interesado en un niño que emocionalmente era perfecto. Y en cambio tenía este problema que estaba completamente bloqueado, y tú veías perfectamente que tenía en el subconsciente lo que llamaríamos un impedimento, un tabú. Tenía un tabú total. Y era debido a que había sido su padre el que le había hecho eso, y entonces él para podérselo perdonar, lo tuvo que bloquear por completo, porque si no, lo hubiese odiado con toda su alma. Los niños muchas veces, para poder sobrevivir, tienen que hacer estas reacciones. Y así fue. Así fue. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de recuperación. El padre estaba muy malísimamente, tenía una cirrosis hepática. Y ya habían pasado 40.000 cosas. Pero él pudo restabilizar toda su vida. La reacción de lo que pasó en cuanto él tuvo la catarsis. Después, eso fue, este día él se liberó por completo. Era para él, habiendo descubierto una cosa tan espantosa como parecía que podía ser, para él fue la gran liberación de todo, porque sintió que lo que estaba viviendo era la explicación de todo lo que él no había podido conseguir. Y después se resolvió de tal manera que se comprendió por qué el padre hizo esto, que espiritualmente no tenía ninguna implicación, era un problema de tipo emocional, porque no estaba bien. Entonces, muchas cosas se resuelven, muchos misterios de la vida están dentro de la mente humana. Y después, a medida que se van abriendo puertas, por eso ustedes descubrirán que el anuncio de las clases que yo doy, el anuncio mío, y no lo he podido cambiar nunca más, que se ve la cabeza de un hombre que dice la mente tiene que ser como un paracaídas, que solo sirve cuando está abierto. Y si el paracaídas no se abre, tu vida no se abre. Te quedas ahí encerrado, te quedas bloqueado, te quedas dentro. Y tú no sabes cuántos caminos diferentes, cuántas diferentes posibilidades y salidas existen. Porque existe la psicosíntesis, la meditación, la internalización. Existen tantos cambios de trabajar sencillamente con la mente, con los ojos cerrados. Imagínense, yo llevo 60 años haciendo esto. Cientos y miles de personas meditando, relajándose y saliendo. Si ustedes vienen ahora que ha pasado, yo les voy a traer a ustedes unas tarjetas para que ustedes vean la de cientos y cientos de personas que me han escrito y las cosas que todas estas personas dicen. Imagínense qué fuerza tengo yo, únicamente la de enseñarle a cada uno a descubrir su propia mente. Porque en realidad, si uno no se puede ayudar a sí mismo, tiene que dejar que lo ayuden los que saben cómo ayudar. Pero entiéndeme, me dicen, usted me salvó la vida, usted cambió toda mi vida, la vida de toda mi familia, usted tal cosa, usted. Y a ustedes verán los postales que yo les puedo traer a ustedes. Si van a quedar asombradas, porque dirán, pero bueno, es como si él fuera un mesías. No soy un mesías ni nada que se le parezca, en absoluto. Lo que pasa es que soy un psicólogo que sí sabe su trabajo y que si le gusta ayudar, eso desde allá. Y a veces lo que se hace son milagros de verdad. Bueno, hoy se nos ha ido el día de las manos, pero el día próximo vengan aquí de nuevo y seguiremos la juerga. ¿Ok? Muchas gracias. Que Dios las bendiga a todos. Muchas gracias a todos.